preguntaba cómo caemos en esta etapa, ¿no? Del trabajo que estamos haciendo, cómo cae Joao, cómo cayó las personas que hemos visto, ¿no? Ana Monteiro, cómo están pasándolo, Eric Manning, o sea, cada uno de ellos, ¿no? Porque están en esa etapa, ¿no? ¿Cómo han llegado a esa etapa? ¿Cuál es el trauma, no? ¿Cuál es el trauma? Porque yo creo que sí va por ahí, ¿no? Va por un trauma o por una especie de déficit, por un handicap que se aflora, ¿no? Que se deja ver, que se evidencia en determinado momento de tu quehacer. También me hizo pensar un texto de mañana que leía sobre niños autistas, sobre las acciones en ciertos niños autistas. Tienen que ver como, ¿qué? ¿Bajamos un toque? ¿Sí? Sí, bajamos un toque. Sí, creo que no va a pasar. No, sí. Tenían que ver con... Específicamente hablaba de una niña que recogía ramas, muchas ramas, y las depositaba sobre una extinta hoguera que ya estaba cenizas, que había sido apagada pues, semanas antes. Pero la niña ponía ramas como queriendo avivar las llamas cuando todo estaba apagado ya. La interpretación, o bueno, lo que dice el autor de lo que vio, es que aquella niña lo que hacía es haber visto antes esas acciones en otros y se había retenido ella esa información hasta que le llegó su momento. Pero no solo eso, sino que al haber visto ella esa acción de quienes ponían las ramas para avivar el fuego, le habían dicho: ten cuidado, mejor no te acerques mucho. Había un freno, una especie de precaución, y esa precaución había hecho que ella guarde eso, una especie de energía, como potencial. Por tanto, cuando estuvo sola, llegó su momento. Y lo que hace ella es poner la mayor cantidad de ramas, mucho más de las que vio que la gente ponía normalmente. ¿Por qué? Porque estaba realmente dejando fluir aquella especie de candado que le habían puesto de una manera exuberante, ¿no? Entonces es una mezcla entre la imaginación, pero también la retención de lo que no se puede hacer en determinado momento, lo que no se nos permite hacer en determinado momento, aquellas acciones que se guardan, ¿no? Y pensaba un poco en nosotros, ¿no? En el sentido de la actualidad, de cómo tú trabajas en un ambiente que no te puedes parar en la mesa, que no puedes agarrar y dibujar, agarrar la máquina y empezar a jugar con la máquina. O sea, está diseñado, tu momento de trabajo está diseñado para una cosa específica, con una cantidad por decirlo, para seguir la hoguera, de ramas para que la hoguera se prenda, ¿no? No más ni eso, lo que se necesita para calentar o para cocinar o lo que sea. Y en mi caso no, en mi caso es como, más bien, yo quiero un orden. Yo quiero un orden porque normalmente siento que a veces es como una especie de caos, ¿no? Diario, pequeños caos, ¿no? Entonces uno y otro, lo que pasa es que estamos haciendo como la hoguera, ¿no? No es casual que trabajamos con una rama, ¿sí? A veces siento que es como más una especie de cooperación entre lo que tú no has podido hacer y lo que yo quiero dejar de hacer. Eso es muy grave. Pero cada uno cuando sale es como el potencial se da en todo su energía, es decir, no se queda fuera, sin nada. Y eso lo hace como dos fuegos, de ahí jalando yo hacia de ello. Ya no es una autorreferencia, sino es una especie de referencia al potencial de ambos y referencia a aquella especie de falta de o exceso de
Y ese es como en esa pequeña, entre esa línea de la falta y esa línea del exceso, entre esa línea de la potencia o de la restricción de la potencia, nos movemos. Es con una particular energía, con una particular manera de escuchar, de atender. Es algo que no veo en el trabajo, por lo menos en aquel trabajo que estamos comentando. ¿Qué cosa es un self-portrait? Un self-portrait, self, debería más es una pequeña biografía. Dice, tú tienes un autorretrato de una etapa, después otro. En momentos distintos, y tú puedes reconocer específicamente qué parte de tu biografía es. Incluso si alguien es observador, minucioso y atento, también puede reconocer qué etapa estás. Entonces es bueno comentar esto porque la biografía en general ya no es una biografía, sino como una sociografía, una especie de psicosociografía, de ambos. En determinado momento. Ok, lo cierro más. O sea, cada vez que hay una práctica es como estar en una pequeña biografía de cada uno, mezclándola con el otro. Pequeño self-portrait, un mini self-portrait que se mezcla. Pero justamente la cualidad del trabajo es que no es, ok, yo soy Gabriel, hago esto, mírame, ahora te lo dejo. No, sino es decir, yo soy Cristian, yo soy Gabriel, podemos entrelazar cosas o podemos argumentar entre los dos. Y vamos a tratar de encontrar aquellos espacios en los cuales la falta y el exceso de las acciones o el potencial de las acciones se puedan, se puedan exponer y se puedan explotar y se puedan continuar. Yo recuerdo que lo difícil cuando uno estaba empezando a hacer autorretrato era justo el momento de introspección, porque quieras o no quieras, te estás mirando a ti mismo y llega un momento de trance. Y por otro lado también está el imaginario que en ese momento comienza a despertar el mirarte a ti mismo, esa introspección, que a veces es doloroso, porque ya no te estás mirando a ti en el espejo, sino estás mirando lo que te sucedió, tu historia. Es casi como una experiencia personal, una experiencia que necesita ser individual, porque por más que ese trabajo se lo muestres a otras personas o esté hacia afuera, la introspección te va a servir para poder llegar a formalizar eso. Y esa introspección es a solas. Encima muchas veces es en silencio, es más la atención. Entonces, pero ¿qué sucede? Lo que tú planteas, ¿no? Que me parece bastante acertado, que no lo había visto desde ese punto de vista, ¿no? Cuando en estado de encuentro ya es una práctica, en este caso de a dos, donde el otro funciona como yo mismo haciendo algo que quizás yo podría estar haciendo, o mi imaginario lo está haciendo, es casi como tener ese espejo, pero no es tan doloroso porque no está involucrado la historia, está involucrado el momento, la energía en la cual estoy en ese momento, o quizás la pequeña historia de una hora antes, un par de horas antes, con el tráfico, el hambre, o quizás un poquito proyecciones al futuro, pero solamente es ese instante, que no se pueden hacer plásticas. El autorretrato no se puede pensar solamente en ese momento. Lo hace con un espejo. Se hace con un espejo. Hay gente que lo hace con vídeos. Claro, pero el caso de que empieza por algo formal y después lo formal pasa de tercer plano, porque después llega tu memoria y después lo que tú quieras proyectar, y es una mezcla de todo. Pero en acciones, cuando uno va descubriendo, cuando está haciendo, va descubriendo su habilidad o su torpeza, o va descubriendo su comedia, su drama, todo en ese instante, y cuando lo ve al otro que también está haciendo algo parecido, entonces
sí viene a ser un autorretrato, pero no en los mismos términos de las artes plásticas, donde es casi como psicológico, ¿no? Es algo muy incisivo en tu yo. En cambio el otro, al hacer, sigue estando el yo, sigue estando lo psicológico, pero no es tan, no llegas a meterte tanto en esa profundidad que no quieres conocer. Entonces es un autorretrato, no un autorretrato del yo individual, sino es un autorretrato del momento, del suceso en sí y de quiénes están haciendo el suceso, quiénes están participando del suceso. Yo no sabía que existía hasta que vinimos. Sí, claro. Pantano, chucha, pero grosso. O sea, hay un aspecto como para mí crucial, es el aspecto biográfico, el aspecto documental de cada uno, que no se puede separar, sobre todo desde la práctica, con lo que vivimos, ¿no? En el cotidiano. A mí eso como es tan evidente cada día, ¿no? Tener que levantarse, tener que hacer algunas cosas, ¿no? Los oficios, el llenar las cuentas, ¿no? El progresar. ¿Qué es progresar? Hasta viajar, ¿no? Implicaría algunos esfuerzos, algunas humillaciones, algunos pedidos, algunas desesperaciones, en peor de los casos. Eso está como incluido dentro de todo, ¿no? Y es allí donde ya la práctica empieza a ser como un resumen pequeñísimo de lo que somos, de lo que intentamos no sé, navegar en el día. Y pues lo otro ya es haber aceptado trabajar en otro sistema de producción artística, ¿no? Es hacer piezas y tener que idear y tener que, como tú dices, componer para poder repetir incluso. Y siempre con la idea de que te va a llevar a otro, la idea de tener un pequeño trabajo, ¿no? Te va a llevar a una situación de es como ir armando tu defensa, ¿no? O tu ataque, ¿no? Tu armamento, ¿no? Tanto así que cuando te encuentres frente a un llamado de un festival, de alguna galería o algún artista, lo que sea, o residencia, estés preparado como para lanzar. O
sea, la defensa detrás de todo esto es la práctica no hace al artista. Esa es mi defensa. Eso. Yo creo que en algún momento el trabajo absorbió al arte, ¿no? De una manera de producir, de una manera innegable, ¿no? De estar en el mundo con el trabajo, ¿no? De ser alguien por el trabajo. Mientras tanto, estás a la deriva, como lo han dicho alguna vez, ¿no? Estás flotando, puedes hundirte, puedes ahogarte. Y nadie va a querer socorrerte, ni siquiera las brigadas de inmigrantes, ¿no? Estás más allá de la inmigración, nomás. O sea, en realidad naufragar es una calidad exclusiva en el arte que más bien se debería permitir uno, ¿no? Naufragar. No sé si estoy hablando como jesuita, ¿no? Pero como alumno jesuita que soy. O sea, es naufragar en el sentido sin brújula, ¿eh? Para los jesuitas es importante la brújula, el telos, ¿no? El amparo, ¿no? El brillo de la estrella, ¿no? La estrella salvadora, ¿no? Aquí no hay estrella salvadora ni nada. Es el naufragio en esa pequeña evidencia, ¿no? Mortal de cada uno. A mí parece como eso es una alta poética, ¿no? Digo lo que estoy pensando y como lo veo, ¿no? Como esa posibilidad irreconocible para mucha gente, porque no hay un filtro. Yo creo que cada sociedad y cada microgrupo en la sociedad, dentro de las sociedades, tienen determinados filtros que se aplican frente a las evidencias, a los hechos, a las circunstancias, a los productos. Entonces me parece que los filtros actuales donde estamos es como que no ven la dimensión en la cual estamos nosotros. Nosotros la vemos apenas, ¿eh? Imagínate otros, no pueden distinguir, ¿no? ¿Qué cosa es? Ya eso es casi nada, como diría nuestro amigo Pablo, ¿no? Ya no es nada casi, ¿no? Esto es bastante, o sea, lo que estamos haciendo ahora sí, porque es como un documento. Es un huevo esto. Es un huevo de trabajo además para conseguir esa tecnología, tanto tu trabajo como el trabajo de los técnicos e ingenieros que han diseñado estos. Bueno, en cambio lo nuestro en sí no es casi nada. Y al ser casi nada, esa es la cualidad, esa es la pequeña membrana que hay que mantener y cultivar, ¿no? Con un alto coste de nuestra propia ambición, ego, ¿no? Porque si lo queremos compartir, si lo queremos abrir, es aún más frágil, ¿no? Porque nos podemos consumir en ese mismo acto, ¿no? Como la hoguera y quemarnos y ya está, se acabó todo, ¿no?
Sí, me pregunto siempre eso, ¿no? Cuando se comparta esto de una manera más apropiada, ¿no? Supongamos una residencia o supongamos un encuentro, ¿no? ¿Cuál va a ser la resonancia, cuál va a ser la repercusión en nosotros sobre todo y los demás, hasta dónde, dependiendo qué filtros obviamente, qué capacidades o incapacidades, como tú dices, están en juego. Pero ahí es el asunto, me parece que ahí es las pequeñas las pequeñas batallas, ¿no? Que hay que... Vamos por acá, ¿no? Ya pasa el friecito. Sí, porque casi siempre las bios es los logros, ¿no? O sea, estudié, me gradué, participé con tal persona, viajé, me aplaudieron. Pero no tus dudas, Ellos vienen a ser pH que has utilizado, ¿no? Claro. Todo el pH que has recorrido. Hasta llegar al verdadero espalda pH. ni las rodillas, ¿no? Pero entonces viene a ser casi como una foto de perfil de Facebook, ¿no? Solamente estás mostrando ese lado. Claro. Eso no es una biografía. Es una competencia, ¿no? Claro. Aparte, yo creo que esto entonces está empujado por una especie de regla de competitividad. Sí, sí. Que es fuerte, ¿no? Increíble. Donde hay un montón de gente que se está quedando rezagada, ¿no? Luchando por entrar a las murallas, ¿no? Vencer las murallas de la competitividad y del logro, ¿no? Del esfuerzo de pasar. La defensa es de la holgazanería también. Uh-huh. Derecho a la holgazanería Es un derecho. en el traveling, ¿no? Sí. El estado del perro, ¿no? El estado del perro es imposible, ¿no? Voy a tomar un poco, ¿no? Creo que acá cruzamos, ¿no? Ah, mira, hay un botón. ¿Así? Mira, ¿no ves? Si no lo tocas no pasa nada. Sí, mira, dice. Como en las grandes capitales. Vale. Yo creo que no funca, ¿eh? El botón creo que ya. Como Betsy en su casa. Funciona. Era una estafa eso. Funciona después de 10 minutos. O estás en emergencia. Pero ¿cómo se puede reconocer que estás en emergencia o no? No, cuando ya estás en la emergencia literalmente, cuando te han atropellado funciona, ¿no? Cambia. Como toda capital occidental. Entonces, al arroz con pato, lo que tiene que hacer es un poco el macerado. El macerado es lo que le integra con el chupre. Y el vino que tienes que elegir tiene que ser el mejor, porque si no, no va a estar bravazo. ¿Ah? No va a ser un anticucho sin corazón. No va a tener la sazón. Yo estuve pensando, no sé si tiene que ver con esto, pero bueno, igual. Ayer vi una señora que tocaba el piano. Tocaba muy bien. O sea, tocaba bien los temas clásicos del... Era una señora ya 80 años, ¿sabes? Tocaba los valsecitos, ¿no? Los boleritos, Bésame mucho, algún guainito por ahí, Cóndor pasa, en órgano, bueno, en órgano en el módulo piano, ¿no? Uh-huh. Y lo sacaba con su acompañamiento y todo. Pero para ella tocar era como ver a mi madre cuando solía mecanografiar los documentos. Mi madre mecanografiaba secretaria, ¿no? En el banco y ahí se cansaba, ¿no? Pero era muy rápida. Todo lo tenía muy bien y no fallaba en sus manos. Es más, ella no miraba sus manos ya. Era así. Era como... Y la señora igual tocaba el piano, así. Un momento que conversaba con la gente y seguía, ¿no? ¿Sí? ¿Te ha dado tu comida ya?
Seguía, ¿no? Ah, pero ahí ya apagado, y seguía. Y no perdía. ¿Sí? Ok, sí. Luego pensaba en una pianista como Largelich, por ejemplo, que es una pianista también de 80 años, más o menos, de música clásica, especialista en, creo que en Beethoven, Schubert y demás, ¿no? Que es como aclamada, ¿no? Es aclamada, ¿no? Es una mujer aclamadísima en su interpretación de los grandes, ¿no?, compositores para el piano. El reconocimiento que ella tiene, la fama, las invitaciones, los seminarios, los grandes conciertos. Y donde ella sigue siendo ejecutante, ¿eh? Como la señora. La señora ha aprendido esos temas y los ejecuta. Pero para la señora es como preparar una tortita. Para Largelich no es preparar una tortita, sino supuestamente su fama es porque llena el espíritu. Más que llenarte el oído, te llena el espíritu. Al asistente, o sea, hay una cuestión, el valor de cada una de ellas. Si bien es cierto, va por las sensaciones, si bien es cierto, también tiene que ver con lo espiritual, lo físico, pero lo auditivo y las sensaciones, y lo espiritual luego, de tal tema. El repertorio de la señora es un repertorio que puede llamarse pues karaokeano, ¿no? Pero ella tampoco o sea, cuando la ves que interpreta, no la ves posesa de sí ni posesa del instrumento, sino aplicando la técnica determinada para eso. Porque y además ella tiene su gorrita, ¿no? O su envase, ¿no? Largelich no te va a poner la gorra. Largelich ya cobró eso. Habrá cobrado ya todo, el próximo año ya cobró, ¿no? Y viene a la Santa Úrsula y tú tienes que pagar 500 lucas para ingresar a ver a Largelich acá en Santa Úrsula. Así están las entradas, 700, 500 soles. Eso no es mentira, eso no estoy exagerando. Y luego está aquel intérprete que con un piano, y ahí te voy a tocar, a ver si dices algo, porque para ayudar, Cage, ¿no? Pone una cosa, ¿no? Dice acá nadie va a tocar el piano, acá se va a escuchar el silencio, pero es un tema de piano, ¿eh? Pero va a haber 4 minutos, ¿cuánto? 4 minutos. 33. Sí. Entonces el ejecutante va y tiene que estar sentado pasando las partituras en todos los silencios marcados. Y algunos otros como Cage, ¿no? Que ya el piano no... El piano es en realidad la interpretación, la ejecución ya no es de algo, sino es la ejecución en sí, o el hecho de estar en sí, ¿no? Hayas o no hayas tenido preparación académica. La señora ha tenido preparación académica, aunque sea su profesor particular para que le enseñe los guainitos, le pesa mucho, porque hay notas y todo. Ha tenido que tener una preparación académica. Largelich, obviamente, ¿no? En algún conservatorio en Francia o lo que sea, ¿no? Y todos utilizan el piano. Pero creo que la pregunta iba más allá de eso, en el sentido de que cualquier persona puede tocar cualquier cosa, con tal de que tenga la intención de hacerlo, de tocar o de elaborar, ¿no? Sin tener que tocar una sonata de Beethoven o el Bésame mucho o hacer el silencio, ¿no? De Cage. Porque al fin y al cabo el Cage también lo tiene hecho en una partitura, ¿no? Claro. O sea, estoy poniendo otra vez en cuestión lo que es la academia, ¿no? ¿Quién necesita prepararse o quién necesita una escuela para aprender algo básico? María Luisa, si estás allí, por favor, si estás allí. Yo he sido un mal alumno, entonces. Acá no se puede estar grabando. ¿Ah? No se puede grabar acá. ¿No se puede? Porque lo estamos grabando nosotros mismos. Sí, pero no se puede grabar. No estamos grabando las cosas solo. No, sí, pero de todas maneras todavía no se puede grabar, está prohibido. Pero entonces, que no, porque vamos a comprar justo. No se puede grabar, disculpa, pero no se puede. Bueno, ¿Ya? Por favor.